ya se conocen los resultados de la PAES, queremos analizar cuáles son sus alcances. ¿Qué significa, por ejemplo, que de los 100 colegios y de los 100 puntajes, ¿no es cierto?, los colegios que tienen mejor desempeño en esta prueba, la prueba de acceso a la educación superior, haya solo un municipal y solo un subvencionado y el resto son 98 colegios particulares pagados? El único público con mejor resultado fue el Liceo Augusto Dalmar de Ñuñoa. Y en algo que no es novedad, The Grange, San Ignacio, El Bosque, Tabancura, son algunos de los colegios que siguen liderando, los puntajes nacionales. Queremos ver qué está pasando, aunque unos dirán, bueno, seguimos en la misma, los mismos resultados de 10 años atrás. Bueno, queremos conversarlo con quien fuera subsecretaria de Educación entre 2014 y 2018, actual gerenta de Desarrollo Humano de Fundación Chile, Valentina Quiroga. Valentina, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre, un tema que es tan importante, ¿cierto?, en la vida de tantos jóvenes que rinden esta prueba. Tú ya introducías ahí algunos de los elementos que han aparecido en el debate, ¿cierto? Estas diferencias por tipo de establecimiento y sin lugar a duda, lo primero que vuelve a aparecer con fuerza, que ya lleva mucho tiempo y en varias mediciones, ¿cierto?, las diferencias finalmente por nivel socioeconómico. Eso es una diferencia que sigue siendo tremendamente persistente en nuestro país, si bien a nivel, cuando nosotros lo miramos, por ejemplo, a nivel de las evaluaciones de aprendizaje, de los CIMSE y también a nivel de pruebas internacionales, eso es algo que también aparece con mucha fuerza. Por lo tanto, hay una alta correlación y todos sabemos, ¿cierto?, que la correlación también entre el nivel socioeconómico y la dependencia de los establecimientos es muy alta. Entonces, las personas que tienen más ingresos son las que van finalmente a los particulares pagados, y esta prueba en ese sentido no es una excepción a otras mediciones que tenemos y que muestran estas dolorosas desigualdades. Claro, pero ¿por qué, Valentina, de acuerdo a las cifras, estamos más o menos igual que hace 10 años? A ver, aquí hay varios elementos. Cuando uno mira desde el punto de vista de los resultados de aprendizaje, a pesar de que no son pruebas comparables, a nivel de CIMSE las brechas se han ido cerrando, ¿ya? Sin embargo, ha sido bastante lento y por lo tanto uno podría decir que ese cierre no ha sido tan dramático y por lo tanto esto también refleja de alguna manera en parte ese proceso. Lo otro es que esta es una prueba que, todos quienes han pasado por ella, ¿cierto?, especialmente lo saben, que en donde se puede, por así decirlo, practicar mucho, ¿cierto? Y hay establecimientos y en general el sector privado también tiene fuertes estrategias para poder preparar a sus estudiantes, ¿cierto?, en este tipo de herramientas. Y ahí yo creo que tenemos entonces también que trabajar en ese tipo de elementos. Entonces, aquí lo que ha sido persistente finalmente, Mirna, son las desigualdades por nivel socioeconómico en nuestro país. No es lo único, obviamente, que explica, porque obviamente hay otro tipo de elementos como el que estábamos mencionando, pero finalmente eso es lo que de alguna manera frustra que en Chile no hemos logrado acelerar el cierre de esas brechas. Siendo además, cuando uno toma una cierta distancia con el país, es un país que uno pudiera mirar que tiene varios elementos para poder lograrlo, ¿cierto? Tenemos un desarrollo institucional importante, tenemos una cobertura que es tremendamente relevante a lo largo de todo el país, y a pesar de eso no hemos logrado dar ese salto. Y tenemos varias, además, buenas iniciativas que en establecimientos de alta vulnerabilidad logran resultados bien impresionantes, pero que lamentablemente no pasan de buenas anécdotas y no logran, ¿cierto?, escalar y convertirse finalmente en política pública o tener un nivel de escala que efectivamente mueva aguja y pueda entonces impactar en este tipo de mediciones. Entonces, finalmente lo que hay detrás es una persistencia de mucho tiempo ya de la última década en los niveles de desigualdad, y que es lo que hoy día nosotros debiésemos acelerar el paso. Hemos hecho muchos avances, tenemos carrera de desarrollo profesional docente, muchos elementos, y tenemos entonces que acelerar sin lugar a dudas el avance en el cierre de brecha. Claro, pero mira, aquí es donde siempre cuando salen los resultados PAES, aquí empieza digamos, el sistema político a buscar responsables, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo leí hoy día una columna del Mercurio que dice elecciones de una nueva PAES, y esta columna de la página A3, que es la opinión del Mercurio, y por lo tanto de la derecha política y empresarial, dice lo siguiente: aquí
es que la izquierda, y particularmente el Frente Amplio, ¿no es cierto?, se desprende. Primero tuvo una baja valoración de los liceos emblemáticos, en otras palabras, digo yo, los dejaron morir, se desprende de esta columna, y el haber sacado la selección por aptitud académica. Esos dos factores, este sector considera que fueron determinantes en lo que estamos viendo hoy día. ¿Qué dices tú? Es que los datos no muestran exactamente eso, porque resulta que aquí estos datos y las diferencias en el fondo son históricas. Y, por ejemplo, cuando uno mira a nivel de establecimiento, incluso los liceos emblemáticos, en esta evaluación, varios de ellos han ido mejorando también sus resultados respecto a años anteriores. No hay que olvidar que este es un instrumento que además... bueno, lo que busca, ¿cierto?, es como rankear a los estudiantes, y hemos tenido otros fenómenos además. Evidentemente, la población de más altos ingresos ha ido cada vez, y eso es un proceso, un fenómeno desde hace muchísimo tiempo, ha ido migrando hacia los establecimientos particulares pagados. Antes, los establecimientos del centro de Santiago, ¿cierto?, u otros emblemáticos también en regiones, concentraban una parte importante o tenían un nivel de diversidad socioeconómica más fuerte. Y eso entonces es lo que estructuralmente está más a la base. Yo creo que, bueno, respecto a los temas de admisión, todo eso, sin lugar a dudas, es un debate abierto todavía en el país. Uno podrá volver a discutir si es que para un conjunto de establecimientos no emblemáticos habrá, cierto, que volver o fortalecer el espacio de selección que puedan tener, pero eso no te resuelve el problema estructural del sistema. El problema estructural del sistema es la calidad, ¿cierto? Hemos ido teniendo mejora, e incluso cuando miramos, Mirna, aquí, claro, estas pruebas son nacionales, pero cuando tenemos los resultados de la prueba PISA o TIMSS, ¿cierto?, que nos comparan a nivel internacional, vemos que ni siquiera el sector de más altos ingresos en nuestro país logra tener un desempeño descollante, por así decirlo. Entonces, aquí el desafío más estructural, evidentemente, es de la sociedad completa, es de todos los sectores. Cuando veíamos, no sé si recuerdas, hace un tiempo atrás salieron los resultados de la evaluación de las competencias lectoras en la población adulta, ¿cierto?, que miden desde los 16 o 18 años hacia como los 65 Exacto. años. O sea, son 50 años de historia, ¿te fijas? Entonces, estos no son procesos, lo que uno observa acá, no son procesos de corto plazo. Y evidentemente tenemos como país que seguir fortaleciendo y acelerar la mejora, y por ejemplo desde Fundación Chile, que trabajamos aquí con muchas otras organizaciones, estamos apoyando el desarrollo de alianzas para poder escalar esas iniciativas que, como yo te comentaba, en Chile tenemos buenas historias, buenas iniciativas que logran mejorar y que logran resultados en un periodo relativamente acotado de tiempo, ¿cierto? Transformar establecimientos de distinto tipo, ¿cierto? Y lograr entonces esos aprendizajes. Y bueno, entonces tenemos que lograr tener los acuerdos políticos de diversas índoles, ¿cierto? Para lograr generar estas agendas que trasciendan gobierno y persistir, porque nada de esto en el fondo ocurre de un año para otro. Entonces, son distintos fenómenos, pero yo quiero mirar ahí como el vaso medio lleno, en el sentido de que Chile tiene capacidades y tiene hoy día herramientas y elementos para echar mano y poder acelerar. Yo diría que aquí lo que ha fallado, un poco en respuesta a lo que tú decías, es que lo que principalmente ha fallado es que no hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo en torno a una agenda para acelerar el impacto que trascienda gobierno. Y eso pero es que mira, te sigo, sí. Claro, de todas maneras comparto, y no solo lo dices tú, lo hablábamos hace algunas semanas con Silvia Eizaguirre del CEP, ¿no es cierto? Exactamente planteando lo mismo. O sea, en general yo diría que los serios, digamos, exponentes del mundo de la educación plantean, por supuesto, el análisis desde los términos en que tú lo estás planteando, más allá que pueda haber diferencias, por cierto, en algunos puntos, pero se entiende que el proceso, que el gran tema de la educación es una política pública que toma muchísimos años, pero uno quisiera pensar, y ahí es donde quiero llegar, Valentina, que vamos en un camino que apuntaría, ¿no?, a alcanzar ese sueño, y es que la educación pública en Chile o sea, que la educación en Chile no dependa del bolsillo y que podamos tener una educación pública de calidad. ¿Vamos realmente para allá?
A ver, hace poco tiempo atrás la Agencia de la Calidad de la Educación publicó un estudio que hacía una comparación entre los resultados de aprendizaje de los estudiantes de los servicios locales que ya estaban traspasados versus los municipios. Y el estudio fue un estudio de una evaluación de impacto y encuentra un impacto positivo de los servicios locales. Ahora, con todas las historias que hemos visto, uno diría, bueno, ¿cuáles habrían sido esos resultados si es que le hubiésemos puesto, ¿cierto?, en la implementación todos los elementos para poder tener una mejor implementación de la que hemos tenido, porque evidentemente hemos tenido desafíos en ese ámbito. Claro. Entonces, hoy día los datos están mostrando que están existiendo mejoras, pero no quiero con eso obviar a lo que tú decías. O sea, evidentemente la velocidad que necesitamos adquirir es mucho más alta. No estamos con la velocidad en el aceleramiento, en la mejora de aprendizajes que requerimos, que requiere el país, que demanda la sociedad. Y eso es algo que demanda necesariamente el ponernos de acuerdo en torno a una cierta agenda que pueda darle persistencia en el tiempo a propósitos compartidos y estrategias para poder alcanzarlo. Porque si no, no hay diseño que resista si es que evidentemente vamos cambiando periodo a periodo, ¿cierto? O sea, eso finalmente no nos va a hacer salir de esta situación. Ahora, hay otro elemento a propósito de la PAES, Nina, que yo quiero plantear en esto, Sí. porque la PAES, estamos hablando de la calidad del sistema educativo, pero la PAES no tiene el objetivo, el propósito de la PAES no es medir la evaluación de la calidad de los establecimientos. Para eso hay un montón de otras herramientas y es muy difícil pretender también como que ese fuera su foco, sino que su propósito, ¿cierto?, es poder seleccionar o un instrumento para la selección de estudiantes hacia la continuidad de trayectorias de estudio en educación superior en el sector universitario. Y aquí hay otro elemento que quiero poner con fuerza, y es que hay que visibilizar que las trayectorias que está demandando hoy día el país y también las propias personas, este no es el único instrumento en el fondo para poder acceder a ellas. Este es un eslabón para poder continuar y seguir construyendo una trayectoria. Y por lo tanto, aquí también tenemos que visualizar, y normalmente este es un momento en el país como muy de las universidades, ¿cierto? Porque el sector técnico profesional no usa esta herramienta para seleccionar. Y solemos con eso también como invisibilizar un sector que es tremendamente estratégico para el desarrollo del país. Nosotros desde acá y distintas organizaciones trabajamos fuertemente para la construcción de esas trayectorias. Tenemos carreras tremendamente potentes con mucha incluso mejor perspectiva desde el punto de vista de empleo y de renta del sector técnico profesional versus algunos sectores del sector de las universidades, ¿cierto? Entonces, también tenemos ahí el desafío de poder comprender de que este es un instrumento cuyo propósito es como un eslabón dentro de la construcción de esa trayectoria de las personas, especialmente de los jóvenes, la mayoría de ellos que egresan, ¿cierto?, de la enseñanza media, y por lo tanto también no hay que perder de vista que esta no es la única herramienta y que hay trayectorias muy importantes que también son muy valiosas, porque este es un instrumento que está pensado desde una lógica que viene desde su inicio, ¿cierto?, de instituciones altamente selectivas o de carreras altamente selectivas dentro de instituciones que son relativamente muy selectivas también. Y por lo tanto da la impresión de que esas carreras con mayores puntajes y todo eso fuera como lo único que importara en el país versus otras áreas del conocimiento o carreras que son tremendamente necesarias y valiosas. Por lo tanto, aquí no se cierran la posibilidad de tener trayectorias prósperas asociadas a ámbitos del conocimiento donde quizás no están concentrados en estas carreras de mayor demanda, por así decirlo. Claramente. Pero Valentina, déjame solamente precisar el tema de lo que te hablaba respecto de los liceos emblemáticos, porque siempre se pone, ¿no es cierto?, como ejemplo el Instituto Nacional. Y si bien es cierto, se reconoce que ni antes ni ahora los colegios, los liceos públicos que abundaran en los 100 primeros resultados de la PAES o de la PAA o de la PSU, pero tenían mucho mayor participación, o sea, que lo que hay hoy día, ¿no? Y pensemos que, por ejemplo, el Instituto Nacional quedó en el lugar 304, el Liceo José Victorino Lastarria 422, el Liceo de Aplicación 1047. Entonces, a ver, ¿qué otros factores explican, ¿no?, ese deterioro? A ver, aquí hay varios elementos. A mí me tocó estar, como tú decías al comienzo de la presentación del gobierno, el año 2014, y en ese momento, previo a que existiera cualquier sistema de admisión y cualquier otro elemento, los liceos emblemáticos ya eran un tema. Eran un tema por el nivel de, efectivamente, lo que tú estás diciendo, que ya no eran lo que venía, lo que de alguna manera históricamente se conocía. Y eso
Bueno, son distintos factores. Primero, la sociedad se puso mucho más compleja. Hoy día los desafíos, los temas de seguridad, de convivencia, a propósito, que siempre aparecen como vinculados a esos temas, son un desafío de la sociedad en su conjunto. Y hubo una migración también de la población, evidentemente de mayores recursos, que dejó también de ir a ese tipo de establecimiento y por otras razones también están buscando otro tipo de establecimiento. Hoy día son los particulares pagados los que atraen a ese tipo de población, cuestión que antaño no era. El Instituto Nacional al que tú haces referencia era un establecimiento donde desde todos los niveles socioeconómicos se buscaba acceder, ¿cierto? Y por diversas razones un conjunto de la población dejó se movió de casa, ya no vive tan cerca de ahí, ¿cierto? Vive bastante lejos del Instituto Nacional. Entonces, son distintos fenómenos. Ahora, no quiero con eso desmerecer que probablemente también hubo un tema desde el punto de vista del modelo pedagógico, lo que ahí ocurrió en esos años, y que quizás no tuvo la capacidad de actualizarse en su momento para evitar que ese tipo de fenómenos fuera ocurriendo, ¿ya? Y entonces estos son fenómenos en esa dirección. Ahora, no quiero con eso desmerecer de que varios de estos liceos tuvieron, eso sí, una mejora en esta última medición y que hoy día da la impresión de que están en un círculo positivo, de que a pesar de que hemos tenido ciertos hechos son cierto de connotación pública que siempre aparecen en las noticias y todo eso, hoy día son mucho más escasos de lo que teníamos hace algunos años atrás, ¿cierto? Entonces eso habla de un esfuerzo que se está haciendo. Pero reitero, quiero volver a decirlo, no quiero desmerecer la conversación de los liceos emblemáticos, que sin lugar a dudas es un debate en sí mismo. Esa misma conversación de los liceos emblemáticos viene de una época en donde el porcentaje de la población que accedía a educación superior era bastante inferior. Hoy día tenemos que pensar no solamente en los liceos emblemáticos, que sin lugar a dudas son un referente y todos quisiéramos que volvieran a constituirse y se están haciendo esfuerzos en esa dirección desde los gobiernos locales, ¿cierto? Y otros esfuerzos para poder entonces revertir esa situación y lograr volver a tener ese sitial con desafíos nuevos, ¿cierto? De una población mucho más inclusiva, con otro tipo de desafíos sociales, en fin. Pero hoy día el volver a caer en eso se nos olvida también en la conversación de que hoy día tenemos un sistema masivo y por lo tanto aquí la preocupación es cómo somos capaces de ofrecer masivamente al grueso de la población una trayectoria que esté acorde con sus expectativas y también con lo que el país hoy día está necesitando. Y esa es la conversación fuerte, porque aunque tú tuvieras, lo voy a poner así, aunque tú tuvieras en este ranking a un conjunto más fuerte de establecimientos públicos, eso no te resuelve el problema del desafío de la educación. Sin lugar a dudas es parte del termómetro o es un termómetro de una parte de la conversación, pero aquí lo más importante es finalmente cómo el sistema en su conjunto logra los aprendizajes, ¿cierto?, que se requiere. O sea, mirábamos los resultados, y vuelvo a esos resultados cuando uno se compara a nivel internacional, los resultados de la población adulta, que dice que prácticamente los adultos de este país no tenemos comprensión lectora. Eso es muy, muy fuerte. Es muy fuerte, o sea, ni siquiera los sectores de mayor acomodo, de alguna manera, en estas evaluaciones internacionales, sí, pero un porcentaje demasiado bajo, un subsector dentro de eso, está logrando como más o menos resultados equivalentes en los países desarrollados. Entonces, aquí el desafío es fuerte y yo creo que tenemos hoy día las capacidades. Uno mira innovaciones del sector público, del sector privado, que están logrando esto. Lo que pasa es que todavía a nivel agregado no lo visualizamos como movimientos de agujas importantes, porque ocurren todavía en una escala muy chiquitita. Tenemos iniciativas muy potentes en 10 establecimientos, 20 establecimientos, pero que no logran, tenemos 12.000 establecimientos, 10.000 establecimientos. Entonces, esto mismo que tú decías, Instituto Nacional, que no me acuerdo, y tú dijiste como la cifra estaba en el lugar 300. Está en 304, 304, José Victorino Lastarria 422 y Liceo de Aplicación 1047. Yo te puedo asegurar que a pesar de estar en esa posición, frente al mar, a la cantidad de personas que postulan, yo podría apostar que un porcentaje importante de los estudiantes de ese establecimiento va a lograr quedar en sus primeras preferencias. Igualmente, imagínate. Te fijas, porque finalmente aquí este es un instrumento para poder acceder a educación superior. Cuando tú tienes miles de establecimientos, te fijas que de estudiantes que están proveniendo y que están postulando a educación superior, ahí yo creo que lo importante es poder mirar, tener ese sentido de trayectoria
y asegurar que en todos los establecimientos un porcentaje importante de los estudiantes tengan cierto acceso a esas trayectorias y que no se concentren en un conjunto acotado de colegios. Sí, mira, nosotros en el programa efectivamente tratamos esa medición que se hizo, no sé si fue en torno a la OCDE, ya lo perdí la fuente específica, pero que mostraba que los adultos más cercanos a los 60 años en Chile tenían serios problemas para comprender lo que leían, lo que me pareció muy, por supuesto, preocupante. Ahora, volvamos, Valentina, por favor, al tema de los colegios particulares pagados, porque también las mediciones, tal como tú señalas, muestran que muchas veces los resultados nos ponen en cuestiones, es decir, en relación al incluso más abajo del colegio más público, más promedio de Europa. ¿Me equivoco? Efectivamente, sí, hoy día están un poquitito superior. A ver, cuando uno, en las pruebas internacionales la clasificación es por nivel socioeconómico, no es por dependencia, ya, pero la correlación entre el Ya. particular pagado y el nivel socioeconómico alto es Sí, bastante fuerte en el fondo. Y ahí totalmente. efectivamente están un poco más arriba del promedio. En un tiempo atrás eran como el promedio y ya están como un poco más arriba del promedio. Pero efectivamente a eso es lo que me refería. Tenemos ahí un desafío entonces que es de la población completa. Y eso tiene que ver, bueno, con capacidades en distintos temas. Por ejemplo, a propósito de las y los docentes, que son el factor clave siempre en educación, el primer factor. Cómo estamos formando a nuestros docentes, la formación inicial, ¿cierto? La educación inicial, los temas de formación continua también, que son súper relevantes, obviamente para apoyar a las y los docentes en el logro de sus resultados, ¿cierto? Entonces, los temas de liderazgo directivo, ahí vamos como al ABC en el fondo de las políticas y por eso yo me manifiesto relativamente como optimista en el sentido de que están pasando cosas potentes, podemos aprender desde distintos sectores e irradiar eso. Y a propósito de esa comparación que tú decías, no hay que olvidar, por ejemplo, que cuando uno mira los establecimientos, por ejemplo, los establecimientos públicos, el grueso de los liceos técnico profesional están en el sector público y también en el sector particular subvencionado. No hay liceos técnico profesionales en el mundo particular pagado. Para ¿Te nada, fijas? pues, para Entonces, para nada. nada. Exacto. Y los estudiantes TP, que Pero, vienen del sector público, también dan este instrumento. O, claro, por ejemplo, cuando tú miras el Instituto Nacional, que yo siempre creo que esos rankings hay que armarlos como con harto cuidado y ponderarlos bien, porque es bien distinto sí. comparar un establecimiento que tiene una corte de egreso de 50 estudiantes, 30 estudiantes, versus otro que tiene 200, 300, ¿cachai? Estudiantes dando el instrumento. Entonces, Absolutamente. No, eso de todas maneras. Déjame contar que estamos conversando con Valentina Quiroga, ex subsecretaria de Educación y gerenta de Desarrollo Humano de Fundación Chile. Valentina, es que me quedan dos temitas, ya se nos va acabando el tiempo. Pero te quiero preguntar, siempre ha habido una crítica a la reforma educacional de la presidenta Bachelet en su segundo mandato respecto de la gratuidad. Entonces, ¿por qué te lo planteo? Porque algunos dicen fue un error, fue una política pública que no estuvo bien enfocada porque lo importante habría sido que esos mismos recursos se pusieran en la educación temprana. ¿Qué opinas de ese debate? mira, ese debate se dio también en ese momento y siempre ha sido cierto. Primero decir que en ese periodo la primera reforma que se empujó fue la educación inicial. Fue probablemente de los periodos donde mayor inversión se hizo en educación inicial, aumentando cobertura, y no solamente temas de cobertura, sino que también temas de calidad. Se afectaron un montón de elementos. Entonces, plantear de que, primero decir que se hizo esto y que lo otro no se abordó es una falacia, porque de hecho lo primero que se aprobó fue la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia, se desarrolló la institucionalidad tanto del Ministerio como en la Superintendencia de Educación, se hizo un aumento de cobertura enorme y sin lugar a dudas, cierto que la inversión y todavía como país no hemos logrado cerrar las brechas de cobertura con países desarrollados en este nivel. Entonces, eso es algo que hay que seguir insistiendo y persistiendo en esa dirección. Entonces, no es uno en vez de lo otro, ¿ya? O sea, en educación hay que trabajar los distintos eslabones y el nivel inicial se trabajó con muchísima fuerza. Y después, bueno, el tema de la discusión ahí sobre gratuidad fue finalmente un acuerdo que se tomó, ¿cierto?
con el Congreso de ese momento, y sin lugar a dudas que son elementos que uno los puede seguir mejorando. O sea, en nuestra perspectiva, eso tuvo un impacto positivo desde el punto de vista de la inclusión de estudiantes en educación superior. No hay que olvidar que, estamos viviendo décadas de alta masividad. Y vuelvo ahí al tema de las trayectorias. El incorporar el sector técnico profesional también al tema de la gratuidad ha impactado la vida de muchas personas. Los niveles de endeudamiento Chile tiene a nivel internacional los niveles de aranceles más altos que uno se puede imaginar. Son realmente muy elevados los aranceles. Entonces, y esto se montó sobre una política de becas que ya era bastante robusta en el fondo, y hoy día tenemos, gratuidad del 60% de la población de más bajos ingresos, y de verdad que es bien difícil cuando uno conversa con esas familias pensar cuál sería su otra alternativa de financiamiento, porque las becas no cubrían los aranceles completos, había que tener una suerte de copago, de endeudamiento por esa diferencia. Entonces, yo creo que aquí el punto es nuevamente cómo logramos darle... Yo diría que hoy día los temas más fuertes son cómo logramos darle calidad al sistema educativo en los distintos niveles, y lograr tener la pertinencia, ¿cierto?, en los distintos, sobre todo en los temas, en todos los niveles formativos, pero sobre todo en el tema de educación superior. Hoy día yo diría que tenemos un problema importante en eso. El mundo laboral cambia su demanda con mucha mayor velocidad de la que hacía antes, y no hemos logrado montar un sistema que nos permita tanto la calidad como la pertinencia, y en plazos adecuados. Tenemos también carreras bastante largas, eso es una discusión en sí misma, tiene cierta justificación para algunos, ¿cierto? Entonces yo diría que esos son hoy día los desafíos más fuertes que estamos enfrentando, porque necesitamos más profesionales, más técnicos en un montón de áreas con las habilidades que hoy día nuestro país requiere. Correcto. Y entonces ahí es donde yo creo que tenemos que seguir persistiendo, pero insisto, tenemos buenos ejemplos también en educación superior, pero claramente tenemos que también acelerar esto. Ya, pues Valentina Quiroga, gerenta de Desarrollo Humano de Fundación Chile y ex subsecretaria de Educación entre 2014 y 2018. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, igualmente. Que tengas buen día o buena tarde. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias.